Comes, pero no ayudas. Esas palabras cayeron sobre la mesa como una piedra en agua tranquila. Era la voz de mi hijo, dirigida a mí, su madre, como si yo fuera una carga más que un ser humano. Mi nuera bajó la mirada, fingiendo arreglar los cubiertos, y mi nieto, sin entender del todo, repitió la frase como un eco cruel. En ese instante el calor de la comida se volvió frío, y el murmullo de la casa sonó hueco. No respondí. Me limité a bajar la vista, a fingir que no me dolía, aunque por dentro sentí como un hilo invisible se rompía. Recogí mi plato en silencio y caminé hacia la pequeña habitación que me habían asignado, lejos de la sala, lejos de la risa, lejos de todo lo que alguna vez llamé hogar. Allí sentada en la cama, dejé que las lágrimas corrieran libres. No era la primera vez que escuchaba comentarios así, pero aquella noche dolió más, quizá porque recordé cada sacrificio hecho, los turnos dobles en la fábrica, las madrugadas preparando loncheras, las noches en vela cuando la fiebre quemaba la frente de mi hijo. Cada recuerdo era como una daga que se clavaba en mi pecho. Me miré en el espejo de la cómoda, una mujer de cabello canoso, con arrugas que no contaban solo la edad, sino la historia de luchas, pérdidas y esperanzas. No era perfecta, pero había dado todo por esa familia, y ahora era tratada como un mueble olvidado en una esquina. Me acosté sin cenar, con el estómago vacío y el calazón pesado. Escuchaba desde la habitación el murmullo de risas que ya no me incluía. En ese silencio forzado, recordé las palabras de mi difunto esposo. Nunca dejes que te borren, porque tu historia es tuya y nadie tiene derecho a callarla. Esa noche no dormí. En lugar de eso, pensé en mi vida, en lo que había perdido y en lo poco que me quedaba. No quería seguir siendo invisible. No quería convertirme en una sombra dentro de la casa que yo misma había ayudado a levantar. Cuando amaneció, me levanté más temprano que todos. Abrí la ventana y respiré el aire fresco de la mañana. El sol apenas salía, pintando el cielo de naranja y rosa. En ese momento sentí que aún quedaba algo dentro de mí, una chispa, aunque pequeña, que se negaba a apagarse. Me prometí que aunque me doliera, encontraría una forma de recuperar mi dignidad. No sabía cómo ni cuándo, pero tenía claro que ya no podía seguir callando. Esa promesa, silenciosa y firme, sería el primer paso hacia un camino que cambiaría no solo mi vida, sino también la de muchos otros que, como yo, habían sido olvidados en su propia casa. Los días siguientes pasaron con una rutina silenciosa. Me movía por la casa como un fantasma, limpiaba cuando no me veían, evitaba interrumpir, trataba de no ocupar espacio, pero dentro de mí, la promesa seguía creciendo como una semilla que buscaba la luz. Un sábado por la mañana, mientras ordenaba unas cajas viejas en el ático, encontré una carpeta olvidada. Estaba cubierta de polvo, con papeles amarillentos que guardaban recuerdos del pasado. La abrí con manos temblorosas y allí estaba la escritura original de la casa, y lo que vi me dejó sin aliento. La propiedad estaba a nombre de mi esposo y mío. Esa casa, la misma en la que ahora era tratada como una extraña, todavía me pertenecía en parte. Me senté en el suelo, con el documento entre mis manos. Una mezcla de tristeza y esperanza me recorrió. Era como si mi difunto esposo me estuviera recordando que aún tenía voz, que no me habían borrado del todo. Esa tarde llamé a James, un viejo amigo de mi marido que trabajaba como abogado. No le conté los detalles de las humillaciones, pero sí le pedí consejo. Me recibió con una sonrisa cálida y un apretón de manos firme. «Aún tienes derechos»,
me dijo mientras revisaba los papeles. Nadie puede sacarte de aquí sin tu consentimiento. Y si quieres, puedes vender tu parte. La idea me golpeó fuerte. Vender significaba cortar el lazo con el lugar donde había criado a mi hijo, donde había celebrado cumpleaños, llorado pérdidas y compartido sueños. Pero también significaba liberarme de un espacio que se había vuelto hostil, donde ya no quedaba amor, solo indiferencia. Esa noche, recé en silencio. Le pedí a mi esposo que me guiara. Y en mi corazón sentí que la respuesta estaba clara. No debía seguir atada a paredes que se habían llenado de desprecio. Tenía que dar un paso valiente. Con la ayuda de James, inicié el proceso legal. No se lo conté a nadie en casa. Guardé cada documento, cada firma, como un secreto sagrado. Durante semanas, viví con la angustia de ser descubierta, pero también con la emoción de estar recuperando el control de mi vida. Recuerdo el día que firmé la venta. Mis manos temblaban, pero mis ojos brillaban con una determinación que no sentía desde hacía años. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, no lo vi como riqueza, sino como libertad. Era la llave para abrir una nueva puerta, un camino distinto. Decidí que ese dinero no sería para lujos ni caprichos. No, lo usaría para algo más grande, algo que diera sentido a todo lo que había sufrido. Si yo había sido olvidada, sabía que había muchas otras mujeres en la misma situación, relegadas, invisibles, tratadas como cargas, y yo quería que ninguna más se sintiera así. Con el dinero de la venta en mis manos, la pregunta era, ¿qué hacer ahora? Podría haber buscado un apartamento pequeño, un lugar donde vivir tranquila hasta que el tiempo me alcanzara. Pero dentro de mí había algo más grande que el simple deseo de paz. Había una voz insistente que decía, no estás sola, y lo que haces ahora puede cambiar la vida de otros. Comencé a visitar diferentes barrios de Pensilvania, caminando por calles que conocía desde joven. Fue en una de esas caminatas que encontré una casa antigua, casi en ruina. Tenía ventanas rotas, pintura descascarada y un jardín descuidado. Pero cuando la vi sentí un latido en el pecho. No la vi como un montón de escombros, sino como una oportunidad. Imaginé esas paredes llenas de vida, de voces, de historia. Un lugar donde las mujeres olvidadas, como yo, pudieran sentirse vistas y escuchadas. La compré sin dudar demasiado. Muchos me dijeron que estaba loca, que era una inversión inútil, pero yo sabía que estaba comprando más que ladrillos. Estaba comprando un sueño. Al principio, la tarea parecía imposible. El techo tenía goteras, las cañerías estaban oxidadas, y el suelo crujía con cada paso. Pero cada día que entraba allí, sentía que estaba reconstruyendo no solo una casa, sino también mi propia alma. Llamé a algunos vecinos, contraté a jóvenes del barrio, y poco a poco, entre risas y esfuerzo, las paredes comenzaron a levantarse de nuevo. Decidí llamar al lugar Haven House, la casa refugio. Quería que fuese un espacio de seguridad, de amor, de comunidad. Puse carteles en la iglesia local, hablé en reuniones de barrio, y muy pronto llegaron las primeras mujeres. Algunas habían sido desplazadas por sus propias familias. Otras escapaban de situaciones difíciles. Todas tenían algo en común. Habían sido ignoradas. La primera noche que dormimos allí juntas, en colchones improvisados, hubo un silencio especial. No era el silencio de la indiferencia, sino el de la paz. Una de las mujeres, con lágrimas en los ojos, me susurró, «Gracias por recordarnos que aún valemos». Esas palabras se grabaron en mi corazón como un fuego eterno. Los días se convirtieron en semanas,
y las semanas en meses. Abencaus comenzó a crecer. No teníamos lujos, pero sí teníamos lo esencial. Un techo, comida compartida y sobre todo, compañía. Entre todas pintamos murales, cocinamos juntas y contamos historias alrededor de la mesa. Descubrí que la soledad duele menos cuando se comparte y que la dignidad florece cuando alguien te escucha. Cada vez que veía a una mujer entrar cabizbaja y luego levantar la mirada con esperanza, sentía que todo el dolor vivido había valido la pena. Yo, la abuela olvidada, estaba creando un legado y lo más importante, había encontrado una nueva familia, formada no por lazos de sangre, sino por lazos de respeto y amor verdadero. La noticia no tardó en llegar a oídos de mi hijo, Jason. Al principio fue un comentario distante, una llamada seca preguntando, ¿qué hiciste con la casa? Pero pronto se convirtió en una visita inesperada, cargada de furia contenida. Llegó una tarde, cuando varias de las mujeres estaban en el jardín plantando flores. Su auto se detuvo bruscamente frente a Haven House, y al verlo bajar, sentí como el aire se llenaba de tensión. Sus pasos eran firmes, casi violentos, y su mirada me atravesaba con un reproche que parecía querer aplastarme. ¿Cómo pudiste? Me gritó antes siquiera de entrar. Esa era nuestra casa, mi herencia, el lugar donde crecí. ¿Cómo pudiste vender tu parte sin consultarme? Lo miré a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no bajé la mirada. Sentí el temblor en mis manos, pero también la firmeza en mi voz cuando respondí. Esa casa también era mía, Jason. Yo la construí con tu padre, con sudor y sacrificio. Tú la convertiste en un lugar donde ya no había espacio para mí. Así que tomé la decisión que era mía por derecho. Él apretó los puños, incapaz de comprender. ¿Y esto qué es? ¿Un refugio? ¿Una casa para desconocidas? ¿De verdad prefieres a estas mujeres antes que a tu propia familia? Las palabras me dolieron, pero no tanto como antes. Respiré hondo y contesté con calma. No es que las prefiera a ellas, es que aquí encontré respeto. Algo que en tu casa perdí hace mucho. Estas mujeres no me ven como una carga, sino como alguien que aún tiene algo que dar. Jason cayó por un instante, desconcertado. Las mujeres que estaban cerca lo observaban en silencio, algunas con miedo, otras con compasión. Yo, en cambio, sentía dentro de mí una fuerza nueva. No me debes nada, le dije, adelantándome a lo que imaginaba en sus pensamientos. No quiero tu dinero, ni tus cuidados fingidos. Solo quiero vivir mis últimos años en paz, haciendo algo que tenga sentido. Haven House es mi decisión, y no voy a dar marcha atrás. Vi en sus ojos una mezcla de rabia y dolor. Se dio la vuelta, caminó hacia su auto, y antes de subir, me lanzó una última frase. Te estás equivocando, mamá. Algún día lo lamentarás. Lo observé alejarse, con el motor rugiendo como su orgullo herido. Pero en lugar de sentir miedo, sentí alivio. Había dicho lo que llevaba años callando. Había elegido mi camino. Esa noche, mientras compartíamos la cena en Haven House, les conté a las mujeres lo ocurrido. Una de ellas tomó mi mano y me dijo, hoy no solo defendiste tu casa, te defendiste a ti misma. Y comprendí que tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre, dueña de mis decisiones, aunque eso significara estar en contra de mi propio hijo. Pasaron semanas sin saber nada de Jason, ni llamadas, ni visitas, ni mensajes. El silencio de mi hijo pesaba más que sus gritos. A veces por la noche, me preguntaba si había sido demasiado dura, si al elegir mi dignidad había cerrado para siempre la puerta de nuestra relación. Pero al mirar alrededor, al ver a las mujeres que ahora llamaban a Haven House su hogar, sabía que había hecho lo correcto. Una tarde lluviosa,
Mientras estábamos todas reunidas tejiendo mantas, escuché unos golpes en la puerta. Al abrir lo vi allí. Jason, empapado, con los ojos rojos como si hubiera llorado. Su voz no era la del hombre furioso de antes, sino la de un niño perdido. Mamá, ¿puedo pasar? Lo dejé entrar sin decir nada. Se sentó en la mesa del comedor, observando las paredes pintadas con colores vivos, los estantes con libros tonados y las flores frescas en jarrones improvisados. Todo respiraba vida. Pensé que te habías vuelto loca, confesó después de un largo silencio. Pero ahora veo algo diferente. Me miró a los ojos y agregó, con un nudo en la voz, perdóname, no entendí lo que estabas pasando, solo veía lo que yo quería, y olvidé todo lo que habías hecho por mí. Sus palabras me atravesaron, pero no con dolor, sino con una ternura que creí perdida. Acaricié su mano, y le respondí despacio. No quiero que me pidas perdón, hijo, solo quiero que comprendas que mi vida aún tiene valor. No soy una carga, todavía puedo dar amor, consejo y fuerza. Aquí, en Haven House, lo he encontrado. Jason recorrió con la mirada a las mujeres que estaban presentes. Una de ellas, valiente, se acercó y le dijo, tu madre nos salvó. Llegamos aquí con el corazón roto, y ella nos enseñó a creer otra vez. No sabes la suerte que tienes de tenerla. Él inclinó la cabeza, como si esas palabras fueran un espejo imposible de evitar. Por primera vez en años, lo vi vulnerable y dispuesto a escuchar. Quiero ayudarte, dijo finalmente. Quizá no puedo borrar lo que hice, pero quiero estar aquí, aportar aunque sea un poco. Mi corazón se llenó de esperanza. No esperaba esa apertura, pero la recibí como un regalo. Le sonreí y le contesté, siempre hay lugar para ti, Jason. No para controlar ni para decidir por mí, sino para caminar juntos, con respeto. Esa noche cenó con nosotras. Rió tímidamente, escuchó historias, y cuando se marchó, me abrazó como hacía años no lo hacía. Sentí que una herida comenzaba a cerrarse. Mientras lo veía alejarse bajo la lluvia, supe que la reconciliación no sería inmediata ni perfecta, pero al menos el primer puente estaba tendido. Y entendí que a veces las luchas más duras no son para enfrentarse, sino para reencontrarse. El tiempo pasó, y Haven House comenzó a brillar con fuerza propia. Lo que al principio era una casa vieja y en ruinas, ahora se había convertido en un hogar lleno de risas, música y esperanza. Las paredes estaban adornadas con murales pintados por las mismas mujeres que vivían allí, cada trazo contando una historia de dolor convertido en fortaleza. Jason empezó a visitarnos con más frecuencia. Al principio se quedaba en silencio, observando, escuchando, entendiendo poco a poco el valor de lo que estábamos construyendo. Un día llegó con herramientas y me dijo, ¿dónde necesitas que trabaje? Fue un gesto sencillo, pero para mí significó un mundo entero. No era solo mi hijo ayudando a reparar una ventana o a pintar una pared, era un hombre aprendiendo a mirar con otros ojos. Las mujeres también lo aceptaron poco a poco. Una de ellas, que había perdido a su propio hijo en circunstancias dolorosas, me dijo un día, tu Jason está sanando aquí tanto como nosotras. Y tenía razón. Haven House no solo se había convertido en un refugio para mujeres olvidadas, sino también en un puente para reconstruir relaciones rotas. Con el tiempo, la comunidad empezó a notar nuestra labor. Llegaban donaciones de ropa, comida y hasta libros. Jóvenes voluntarios venían a pasar tiempo con nosotras, compartiendo talleres de cocina, de arte y de lectura. Lo que comenzó como un sueño solitario se había transformado en un movimiento vivo, en una cadena de solidaridad. A veces me sentaba en el porche al atardecer,
con una taza de té caliente entre las manos y observaba cómo la vida fluía dentro de esas paredes. Recordaba la primera noche en que lloré sola en aquella pequeña habitación de mi hijo y comparaba esa tristeza con la plenitud que sentía ahora. Era como si el universo me hubiera dado una segunda oportunidad. Jason se unió a mí en más de una de esas tardes. Se sentaba a mi lado, en silencio mirando el horizonte. Una vez me dijo: «Mamá, ahora entiendo. Tú no me quitaste nada. Me diste algo que ni siquiera sabía que necesitaba, el ejemplo de tu valentía». Sus palabras me hicieron sonreír con lágrimas en los ojos. No había venganza en mi camino, solo aprendizaje. No había castigo, sino transformación. Con el paso de los meses, Haven House se convirtió en un símbolo. Mujeres que llegaban rotas salían fortalecidas, con la frente en alto y la certeza de que aún tenían un lugar en el mundo. Y yo, la abuela olvidada, comprendí que mi historia no terminaba en la tristeza, sino en la creación de un legado que viviría más allá de mí. Esa fue mi victoria. No la riqueza, no la casa vendida, sino la dignidad recuperada y compartida. Porque al final, lo único que realmente dejamos atrás es cómo hicimos sentir a los demás. Los años continuaron su marcha, y con ellos, Haven House se consolidó como un faro para muchas personas. Lo que comenzó como un simple refugio para mujeres olvidadas, terminó atrayendo a toda clase de almas heridas. Jóvenes sin rumbo, ancianos solos, madres con hijos pequeños que no tenían a dónde ir. Cada uno traía consigo un pedazo de dolor, y en esas paredes encontraba un espacio para sanar. Yo ya no era la mujer callada que se retiraba en silencio a una habitación fría. Me había convertido en la voz de muchas, en un testimonio viviente de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Cada charla, cada consejo, cada sonrisa compartida era un recordatorio de que mi vida aún tenía propósito. Jason, mi hijo, se convirtió en parte de ese propósito. Al principio venía de visita, pero con el tiempo empezó a involucrarse de verdad. Traía ideas, ayudaba a organizar eventos, hablaba con las mujeres y hasta escuchaba sus historias. Un día me sorprendió diciendo: «Mamá, Haven House me enseñó más sobre la vida que todos mis años de estudio o trabajo». Su transformación fue, para mí, una segunda bendición. Los nietos también empezaron a aparecer, curiosos al principio, tímidos después, y finalmente entusiasmados por ser parte de algo tan grande. Me llamaban abuela del refugio, y corrían por el jardín ayudando a plantar flores o a cargar cajas de donaciones. Verlos allí, mezclados con las mujeres y los niños que habían encontrado en Haven House, un hogar, me llenaba de un orgullo inmenso. Un día, mientras caminaba por el pasillo adornado con fotos de todas las que habían pasado por el refugio, sentí un nudo en la garganta. Eran rostros sonrientes, agradecidos, llenos de vida. Pensé en mi esposo, en cómo habría sonreído al ver todo aquello. Cerré los ojos y lo imaginé a mi lado, diciéndome con su voz firme: «Lo lograste. No dejaste que te borraran». Esa noche reuní a todas en la sala principal. Les conté mi historia completa, sin ocultar nada: el dolor, la humillación, el descubrimiento de mis derechos, la venta de la casa y la creación de Haven House. Cuando terminé, hubo un silencio profundo, seguido de aplausos y lágrimas. No era un reconocimiento hacia mí, sino hacia la idea de que cada una de nosotras tenía derecho a escribir un nuevo capítulo, sin importar la edad ni las cicatrices. Con el tiempo, periodistas vinieron a conocer nuestra labor, y mi nombre apareció en periódicos locales. Pero para mí, la verdadera gloria no estaba en los titulares, sino en las miradas renovadas de aquellas que llegaban rotas y partían erguidas. Comprendí, finalmente, que la vida no se mide en lo que recibimos,
sino en lo que damos. Y yo había dado lo más valioso, esperanza. Haven House no era solo un refugio, era mi herencia para el mundo. El día que celebramos el 10º aniversario de Haven House, me senté frente a todas las mujeres, niños y familias que habían pasado por aquel lugar. Había globos, música, comida sencilla y muchas sonrisas. Observé cada rostro y sentí una gratitud profunda, porque cada uno de ellos era prueba viviente de que incluso las heridas más dolorosas pueden transformarse en fuerza. Tomé el micrófono y con voz serena les dije: no soy una heroína, soy una mujer común que decidió no rendirse. Si mi historia sirve de algo, es para recordarles que la dignidad no tiene fecha de caducidad y que cada uno de nosotros merece respeto y amor. Hubo silencio, y luego aplausos que resonaron con el eco de la esperanza. Esa noche, al volver a mi habitación, encendí una vela frente a la foto de mi esposo. Mira lo que hemos hecho juntos, susurré, aunque ya no estaba físicamente conmigo. Sentía que todo esto también era parte de su legado. Y por primera vez en muchos años, mi corazón estuvo en paz. Los días siguieron con nuevas llegadas, nuevas despedidas, nuevas historias escritas en esas paredes. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no cargaba con la sombra del abandono, sino con la certeza de haber dejado una huella que permanecería. Hoy quiero dirigirme a ti, que escuchas mi relato. Tal vez también hayas sentido alguna vez que la vida te dio la espalda, que los tuyos no te comprendieron, o que te dejaron sin nada. Quiero decirte que siempre hay un camino. Puede que no sea fácil, puede que esté lleno de obstáculos, pero siempre existe la posibilidad de reconstruirnos. No importa si tienes 20, 50 o 70 años. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad, para levantar la voz, para empezar de nuevo. Tu historia no termina donde otros te han querido detener. Tu historia comienza donde tú decides escribirla. Haven House fue mi manera de transformar el dolor en esperanza. Tal vez tú no necesites fundar un refugio, pero sí puedes dar un paso hacia adelante, hablar con alguien, pedir ayuda, extender tu mano a quien lo necesite. Cada gesto cuenta, cada palabra de aliento cambia vida. Recuerda esto, no eres invisible, no eres desechable, y no estás sola ni solo. Siempre habrá alguien dispuesto a escucharte, siempre habrá una puerta que se puede abrir. Y si alguna vez sientes que no la encuentras, recuerda mi historia y busca tu propio Haven House, ese lugar donde tu corazón pueda sanar. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escucharme y por permitir que mi voz llegue hasta ti. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas, porque aquí seguimos compartiendo relatos que nos recuerdan lo más importante, que la vida, pese a todo, siempre nos da otra oportunidad.